Justo un año después, aquí estamos de nuevo en el enclave conocido como El Pozo, entre Rueda y Medina del Campo. Julio del Olmo, presidente de la Asociación para la Recuperación Histórica de Valladolid. Cuéntenos, porque, como decíamos, hace un año que comenzaron aquí mismo las excavaciones, y hace un año, podemos decir, hace 365 días, ustedes se imaginaban que aquí iban a encontrar un enclave con decenas de personas, pero ¿alguna vez se imaginaban encontrar lo que finalmente han encontrado? Bueno, lo primero que fue la sorpresa fue el bajar a la profundidad que hemos bajado para encontrar los primeros restos, que fue a 31 metros. Eso ya fue un esfuerzo de 3 meses de trabajo con todo lo que implica, ¿no?, en una estructura que allí está y que tampoco sabes cómo está. Y luego la segunda parte, cuando nosotros iniciamos esto, bueno, pues había la noticia de que podía haber una quincena de personas, aunque había la posibilidad de que pudieran ser bastantes más sin determinar el número, ¿no? Yo creo que lo importante, hay que darse cuenta que 26 personas confirmadas se han recuperado de la bodega. Eso no significa que no hubiera más, porque como ha sido tan expoliado ese lugar, no es posible que hubiera más. Y aquí ahora mismo hemos recuperado 33 personas y hay 4 más a la vista, es decir, ya entre los dos puntos, o sea, lo que es Casa Alfredo, hablamos ya de más de 60 personas. Nos está indicando claramente que este era un lugar de referencia, un recurso que tenían los militares sublevados para hacer desaparecer personas, y en el pozo todavía no sabemos lo que nos queda. Porque además hay que tener en cuenta que ha habido la necesidad de parar durante unos meses, dadas esas precipitaciones que incluso han inundado hasta cierto punto el pozo. Julio. Sí, han inundado y bastante. Por las marcas dejadas en la pared, el agua sobre el suelo alcanzó los 2 metros de altura y la tierra arrastrada por el agua ha supuesto más de 60 centímetros de espesor que hemos tenido que sacar. Obviamente ese agua, al ser un tubo, al ser un pozo, ha ido desahogando, pero obviamente ahí queda la humedad y ahí queda el barro, lo cual agranda más las dificultades que estamos teniendo para poder recuperar a estas personas. Algo en lo que ha insistido en numerosas ocasiones es que todavía no se había hallado el fondo del pozo. En la actualidad, ¿se ha hallado ese fondo o todavía está por hallar? No, ya cuando dejamos el trabajo a finales de junio vimos que se iniciaba un nuevo cimbrado, y ahora que se ha bajado un poquito más, unos 30 centímetros, lo que sí que parece es que ese cimbrado se está abriendo, pero no es un ángulo muy pronunciado. Por lo tanto, de momento no sé si es una rectificación para que luego pueda bajar en vertical, o es que realmente empieza a abrirse la campana propia del suelo, de la cámara del pozo, pero a estas alturas todavía no lo sabemos. Lo que está claro es que ahora mismo estamos en el tubo y sin perspectivas, sin indicios de dónde pueda estar la cámara. Para que se haga la gente una idea aproximada, ¿cuáles son las condiciones en las que se está trabajando en ese tubo que nos comenta? Bueno, pues las condiciones, primero hay que darse cuenta que se está trabajando a 35 metros de profundidad, no lo hemos alcanzado pero estamos ya próximos, que se está trabajando en un diámetro de 1,10 metros, es decir, se está trabajando en menos de 1 metro cuadrado, y ya lo he reiterado más veces, lo habitual en este tipo de trabajo es ir extrayendo los restos humanos según se van encontrando. Nosotros nos hemos propuesto tratar de sacar el máximo de personas completas. Es decir, se hace un trabajo plenamente arqueológico, por lo tanto se buscan sus extremidades, su cráneo, su columna vertebral, sus caderas. Cuando lo tenemos visto, lo tenemos limpio, se fotografía desde distintas alturas, distintos ángulos, y a partir de ahí se procede a la extracción. También se tiene todo el cuidado de relacionar los objetos personales que la acompañaban. De hecho, lo podréis ver ahora, la persona que hemos recuperado hoy, bueno, pues llevaba una tabaquera, llevaba un cinturón por cierto bastante ancho, sus zapatillas negras. Bueno, pues son sus objetos personales, que son los que en ese momento vestía cuando fue asesinado. Una de las particularidades que tenían los primeros cuerpos, los primeros restos hallados, era que en su interior, en el estómago, se encontraban semillas de frutas pertenecientes al periodo estival. ¿Se está dando también con estos cuerpos que se están encontrando en estos últimos meses, Julio? Pues curiosamente no. Siguen apareciendo esas masas viscerales
y además según vamos bajando, como es lógico por las condiciones de humedad, es más perceptible lo que eran sus masas de músculo también y demás, incluso se percibe la coloración distinta y demás, pero en los estómagos no estamos encontrando esas pepitas. Es cierto que se podrían hacer análisis para saber exactamente cuáles fueron sus ingestas, pero creo que en el caso que nosotros estamos trabajando nos importaba esas pepitas porque ya nos marcaba cuál fue el máximo de tiempo en el que echaron personas, pero a partir de ahí, bueno, el que hayan comido otro tipo de comida o demás, para nuestra investigación no tiene tanta importancia. ¿Se sopesa ya un periodo temporal aproximado de cuándo han sido arrojadas estas personas al pozo, Julio? Sí, está claro que estas personas que fueron arrojadas fue antes de principios de septiembre. Y ya con el número de personas que estamos extrayendo, vamos a ver, precisamente la sistemática de la muerte se inicia la noche del 5 al 6 de agosto. Eso ocurre en Valladolid y ocurre en otras muchas provincias donde los sublevados han triunfado. Y precisamente, y es lo que acabo de reiterar, por el número de personas que estamos encontrando ya, está claro que son todas estas personas de agosto, ¿no?, que en esa sistemática de muerte son asesinadas, y desde luego, igual que el cementerio del Carmen de Valladolid es un punto de referencia de enterramiento de personas asesinadas, está claro que este punto de Medina del Campo, Casa Alfredo, entre la bodega y el pozo, es otro punto de referencia de lugar para hacer desaparecer personas. Son ya más de 60 personas las que tenemos. Porque además, punto de referencia, nos comentaba en muchas ocasiones que no solo es gente de Medina del Campo la que está aquí en este enclave, en la Casa Alfredos, también gente de toda la comarca. Efectivamente, bueno, hay que darse cuenta que los militares sublevados que tienen cuartel en Medina del Campo, esos son los que, recibiendo las órdenes de Estado Mayor, ejecutan lo que se les indica, ¿no?, que es el asesinato de un determinado número de personas que reúnen unas características, unas cualidades personales. Eso es lo que ellos hacen precisamente en todos los pueblos que están bajo su control. Pasan la mayoría de ellos por la cárcel, estén un día, estén dos o estén unos meses, y a partir de ahí se les hace desaparecer. Obviamente un lugar tan propicio como este es difícil encontrar. Tener un pozo donde las personas simplemente llegas, te pegas un tiro y queda a 30 y tantos metros de profundidad, o en el caso de la bodega que ya está abandonada y ocurre exactamente lo mismo, pues lo que se está confirmando ahora son los lugares donde estos militares sublevados en 1936 arrojaron a cantidad de personas. Todavía no sabemos cuántas, tanto de Medina del Campo como de las poblaciones que estaban bajo su custodia y dominio. En ese análisis que se está efectuando por parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, no solo extrayendo los cuerpos, como bien apuntaba, también haciendo ese balance de cómo ocurrió, en qué momento ocurrió, etcétera, se ha determinado también cómo fueron asesinadas las personas arrojadas al pozo. Nos comentaba en previas entrevistas que sí que se apreciaban tiros en algunos casos, pero en otros no estaba tan claro ese tiro. Sí, lo importante es, primero, en algunas personas efectivamente se perciben, se aprecian claramente las lesiones producidas por los disparos, y lo que sí que está acompañando la extracción de tierra que hacemos del interior, de la tierra que envolvía a estas personas, que es la aparición tanto de casquillos como de balas. Es decir, está claro que unos con armamento de arma larga y otros con armamento de arma corta, de pistolas, fueron traídos hasta este lugar, dados los tiros que fueran y arrojados. Unos recibieron el disparo en el cráneo y otros pues en otras partes del cuerpo. Creo que ya he comentado que, teniendo en cuenta a la profundidad que vas a tirar a la persona, aunque le dispares en el tórax y quede malherido, desde luego con la caída va a quedar totalmente muerto. De hecho, la persona última, la que acabamos de sacar ahora mismo, tiene los dos fémures partidos, uno de ellos por dos lados, es decir, la columna se ve que también estaba muy deformada. Esa caída de 35 metros es insoportable, aunque la persona sea arrojada con vida.
A pesar de, lógicamente, estar haciendo estas labores, sabemos que hay muchas personas que ya no van a poder encontrar a su familiar, lógicamente por la edad, ¿no?, a la que estamos llegando. Teniendo en cuenta la cantidad de personas que se están encontrando en este punto, Julio, ¿se está también encontrando a sus familiares o desafortunadamente hay algunas que ya no van a poder conocer que aquí precisamente se alojaban esas personas, esos seres queridos que estaban buscando? Bueno, de alguna manera hay que reconocer que este trabajo está siendo como el símil del cuento, la cebada al rabo. Desgraciadamente es algo que se tenía que haber afrontado pues justamente después de la muerte del dictador y en esos primeros años posteriores, que es cuando vivían tanto los viudos, las viudas, las hijas, los hijos, los hermanos, los padres incluso, es cuando vivían. Todo esto se ha ido retrasando y se comenzó a hacer algo hace 20 años, fue por iniciativa de las propias asociaciones de familiares como la nuestra. Es cierto que ahora mismo tenemos un apoyo de los distintos gobiernos que es importantísimo y esencial para poder abordar estos trabajos, pero evidentemente esos apoyos tenían que haberse realizado hace 40 años. Es insoportable que una democracia haya dejado pasar este tiempo. Ahora mismo es evidente que siempre será mejor que estas personas estén enterradas en un lugar digno, pero realmente lo humano, lo justo, hubiera sido que se hubieran devuelto a sus familiares. Incluso si se hace esto hace unos años, hubiera sido muy fácil la identificación de muchos. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando, desde ya son 2 personas con espina bífida, otra persona que tiene una clara deformación en las piernas, es decir, lesiones o enfermedades que claramente esas personas serían fácilmente reconocibles sin otro tipo de análisis, ¿no? Y sobre todo, lo dicho, se les hubiera devuelto a sus familiares. Todos sus familiares han muerto siempre, y eso es algo que nos repiten sus nietos o sus bisnietos, siempre con la pesadumbre de no poder recuperarles. Además, a la espera, ¿no?, imagino, de finalizar aquí las labores para finalmente llevar ese acto en homenaje en nuestro propio municipio, en Medina del Campo. Sí, serán enterrados, no sé si todos, una parte serán enterrados en Medina del Campo y obviamente, bueno, pues ahí nos reuniremos, quien lo desee, bueno, pues para despedirles como deben ser, nos deben despedir a todas las personas cuando morimos, rodeados de amigos, de conocidos o de personas que reconocen el valor que tuviste en tu vida y enterrados en un cementerio. Desde la asociación, además, Julio, ¿se están efectuando algún tipo de actuación a mayores, algún tipo de actividad o algún tipo también de análisis de otras posibles fosas aquí en la zona? Aquí en la zona no. Tenemos 2 intervenciones que vamos a abordar, una de prospección y otra ya propiamente de exhumación, pero en la zona ahora mismo no tenemos nada más. Va a ser importante, lo primero, terminar aquí, no solo por terminar, sino por comprobar cuál es el número de personas. ¿Por qué? Porque ya nos estamos nos estamos claramente dando cuenta de que muchas de estas personas, primero, que no había noticia, y 2, de personas que se decía que podían estar en otros sitios, cabe la posibilidad de que el sitio donde estén sea aquí. Por eso va a ser importante terminar aquí para poder efectivamente determinar la posibilidad de esas otras fosas. Ley de Memoria Democrática ya está dando los primeros pasos, puede que se materialice dentro de muy poquito tiempo. ¿Qué valoración hace de todo esto? Pues casi voy a repetir lo que he dicho antes, o sea, desde luego ya la ley del 2007 fue importante y esta ley me parece muy importante que esté, ¿no? Y que desaparezcan pues cosas tan absurdas como la laureada del escudo de la ciudad de Valladolid, ¿no? Pero volvemos un poco a lo mismo. Se está haciendo cuando ya entramos dentro de un periodo histórico. Es decir, lo que debiera haber sido justicia, reparación de las víctimas, todo ese tiempo se ha dejado pasar. Ahora estamos ya en el final de todo. Entonces, bueno, es bueno que haya esa ley, es muy bueno que este país de una vez sean retirados esas simbologías, que son simbologías en definitiva de muerte, ¿no? Y que entremos realmente en cuanto a nombres y a todo, bueno, lo que debe ser un país democrático.
sea que aplaudir la ley, pero eso no significa que no haya que ser crítico y decir exactamente lo mismo. Esa ley tenía que haber nacido hace muchos años, y no solo la ley, sino los recursos para que se cumplan, porque el problema, el error de la ley del 2007 es que la ley era buena, pero no tenía recursos para que se cumplieran pues cosas tan simples que Quintanilla de abajo, que ahora se llama Quintanilla de Onésimo, no se llame así, porque no se trata de cambiar el nombre de Quintanilla de Onésimo, se trata de que recupere su nombre. Lo que hicieron fue un añadido que históricamente no tiene ningún sentido. Entonces, en estos casos, como la laureada en el escudo de Valladolid, no se trata de quitar la laureada, se trata de que el escudo de Valladolid vuelva a su normalidad que ha tenido durante muchísimo tiempo, y así otros municipios, como hablamos ahora de Quintanilla de Abajo. Julio del Olmo, presidente, un año justo después le agradecemos la labor que está haciendo aquí en este enclave, la labor que está haciendo en su propia asociación, y por supuesto que nos relate a la población de Medina del Campo y toda su comarca esa parte de la historia que de algún modo no hemos conocido hasta este momento. Le agradecemos su presencia con nosotros como siempre y que sea leve en las labores de búsqueda. Seguiremos informando sobre ello. Nada, pues muchas gracias, y gracias por estar aquí y por informar de todo lo que estamos haciendo.